Bueno, César, primero, antes que nada, muchísimas gracias por estar en Canal M presentando este nuevo libro, Valeria no pudo bailar y otras crónicas de femicidios recientes. Contanos un poquito qué fue lo que te llevó a escribir sobre estos temas. Había notado que era un tema de interés general, que era un tema que había concitado muchísimo la atención y si para muestra un botón, la marcha del 8 de marzo que fue hiperconvocante. Pero yo desde hacía ya unos meses para cuando marzo ya venía trabajando en estas historias. Me parecía que había que ponerle rostro a tantos números que nos abrumaban, que nos llamaban la atención, que nos bofeteó de alguna forma diciéndonos que había que prestarle atención a esto, que no era un fenómeno pasajero, sino que teníamos un problema como sociedad, teníamos una enfermedad. Y la idea fue no jugar al detective ni al policía ni querer resolver ningún caso, sino ser cronista, meterme a fondo en las historias para contarlas desde adentro con mayor profundidad, mucho más allá de lo que podemos ver en un minuto de televisión, por ejemplo. Claro. Tomaste 7 casos en particular. ¿Por qué te involucraste en ellos? Si fue por la notoriedad que tomó en el público o qué fue. Algunos sí, fueron casos mediáticos y me parecía que si se rascaba podía conseguir más. Fue el caso de Lola Chomnalés, es el caso de Valeria Sosa, por ejemplo, que son los dos más mediáticos. El caso de Lola, un caso abierto. El caso de Valeria Sosa, un caso que nos indignó a todos, nos indignó como sociedad y creo que fue lo que volcó a la gente masivamente a acompañar el 8 de marzo, porque habían sonado todas las alarmas y el Estado no lo advirtió. La mata su ex pareja, un policía que estaba armado sin la tobillera electrónica y tenía 2 denuncias por violencia doméstica encima. Quise meterme a fondo en esos casos para poder conseguir más allá de lo que todos vimos. Creo que lo logré, no quiero dar ningún adelanto para que en este caso quien esté viendo del otro lado de la entrevista tenga la curiosidad suficiente para comprar el libro, pero creo que conseguí cosas nuevas que aportan a la historia. ¿Cómo se enfrentan estos temas, no? Porque habrás hablado con familiares directos de estos casos y debe ser difícil también. Es difícil, pero de algún modo yo ya tenía un poco el cuero curtido, ¿no? Por mi libro anterior, Muertos acá nomás, la temática es bastante similar, pero además por mi trabajo cotidiano como periodista en Santo Iseña me tocó meterme en lugares complicados, en barrios complicados, hablar con gente a la que se le había muerto un familiar, anteriormente también en mi trabajo en el diario El País. Entonces, digamos que antepongo el profesionalismo a cualquier tipo de emoción. No deja de conmoverme de todos modos después cuando estoy en casa desgrabando o escribiendo las historias. Pero de algún modo el oficio compensa y sé cuándo permitirme imbuir por esa historia y cuándo dejarla fuera y quedarme con la mirada de cronista. ¿Por qué crees que en el público se tomó tan a pecho estos casos, digamos, más allá de que es cruel que se mate a una persona? ¿Por qué crees que el público lo tomó tan a pecho? Creo que porque nos dimos cuenta recién, te diría, en el primer trimestre de este año, que teníamos un problema como sociedad, que se nos estaban muriendo 3 mujeres por mes. ¿Crees que fue ahora el punto que se escapó de las manos? Yo creo que fue este año. Pero dije muriendo y me equivoqué, no es muriendo. Que los hombres están matando mujeres. Son crímenes de odio. Hay otra discusión para dar que no la quiero dar yo, que es si se debería tipificar femicidio o no como agravante, que se encarguen los que se tengan que encargar. Por lo pronto, la Ley Integral de Violencia de Género sigue durmiendo el sueño de los justos y está ahí encajonada, no pasó nada con eso. Pero bien que todos los políticos, todos los partidos levantaron su puño el 8 de marzo y fueron a la marcha, ¿no? Porque estaba bueno que los vean ahí. Creo que nos dimos cuenta que los números nos estaban interpelando. O sea, estábamos viendo entre fines de 2016 y comienzos de 2017 que estábamos entre los países de Latinoamérica donde más hombres asesinan mujeres.
y en el 75% en el entorno de la familia. Y eso que somos un país chico, ¿no? Por eso, en un país de 3 millones que asesinen 3 mujeres por mes, es una cifra alta. Y creo que tenemos que preocuparnos. ¿En todos los casos hubo denuncias previas? No. En algunos sí. Es cuando queda patente la ausencia del Estado y ahí es cuando se habla de feminicidio. Y en otros no. De hecho, en uno de los capítulos es una bala al azar que en una reyerta uno saca un arma y dispara y mata a una chica, como puede haber matado a un varón, como puede haber matado a un bebé. Pero esa cobardía de disparar al borbollón también habla de nosotros como sociedad también. Es decir, de cómo esa fiesta entre comillas, se pudo celebrar sin ningún tipo de control y cómo si estaban todos advertidos porque fue pública y ahí no pasó nada y vayan gurises que están armados, algunos menores de edad, ¿no? Sí, y otros casos como el de Lola Chomnales que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, ¿no? Digo. Exacto, el de Lola fue uno de los casos en donde concentré más mis energías, me llevó a viajar a Buenos Aires a hablar con los padres, a Balizas, a hablar con el artesano que encontró el cuerpo, a Punta del Este, a entrevistarme con el abogado de la familia, el doctor Jorge Barrera, y algunas notas en Montevideo. Pero como te decía anteriormente, no juego a ser detective, no juego a resolver un caso. De repente sí, como no creo en la objetividad de ningún periodista, creo sin la imparcialidad y partí desde el punto de vista de ser imparcial y no prejuzgar nada. Me permito sí reflejar en las páginas mi mirada del asunto, mi mirada de cada historia. Creo que queda claro, después de hablar con todos, por dónde puede llegar a ir la cosa. Hay acusaciones cruzadas, pero duele que sea un caso abierto y duele que haya sido una chica extranjera que haya venido a vacacionar sanamente y haya sufrido ese final, ¿no? Sí. Hay algo en particular en el prólogo que me llamó la atención, que es un detalle que uno, cuando escucha estos casos, no nota eso, pero esos sueños que tenían estas chicas se quedan incumplidos, no los pueden realizar. ¿Por qué fuiste a eso, no? ¿Conociste los sueños de ellas? Por ejemplo, el de Valeria, que no pudo salir a las llamadas. Se siente desde otro lado, ¿no? Sí, me fui... No lo busqué, pero me fui dando cuenta que en cada charla la mamá de alguna de las chicas que había fallecido me decía, no sé, ella lo único que quería, en el caso de Diana Yeye, por ponerte un ejemplo, lo único que quería era conocer Brasil y llevar a su nena. Nunca había visitado Brasil, y hasta acá nomás, no había ido ni al Chuy ni a Santana del Livramento. Y quería bajar a una playa de Brasil con su nena, nada más, no tenía mayor ambición que esa. El caso de Valeria lo supimos todos, porque fue notorio que era una bailarina de Mi Morena, pero me pareció interesante el recurso de averiguar cuáles eran esos sueños que quedaron truncos, que quedaron sin cumplir. El caso de Analía, pretendía ir a Buenos Aires para ejercer una carrera de modelo, por ejemplo. Y nada, me pareció interesante también señalarle a la gente los sueños a veces nimios, no son grandilocuentes, claro, que quedan sin cumplir por la violencia machista. En uno de los casos contás que llegás a hablar con uno de los asesinos. ¿Cómo fue eso también, de sentarte a hablar con la persona que cometió el acto y cómo lo enfrentaste también? Me parece que es algo que le aporta mucho a la historia y al libro, a esa historia en particular que es la de Analía Perdomo, pero al libro también, el poder entrevistarme con uno de los asesinos. Si bien él no admite su culpabilidad, él dice ser inocente, sabemos que las cárceles están llenas de inocentes. Pero estuvo bueno, si bien creo que me mintió en algunas oportunidades y que cayó en contradicciones, creo que el lector se da cuenta si lo lee, porque está todo el diálogo desmenuzado a lo largo de la historia del capítulo. Pero creo que le aporta una visión interesante, que es, bueno, ¿qué dicen del otro lado? ¿Cómo se justifica? Pero además, ¿cómo fue su vida? No solo qué pasó esa noche, que es una versión, sino cómo ha sido su vida hasta llegar hasta ahí. Porque atrás de cada crimen hay una historia y todo eso
creo yo, arranca en la casa de cada uno, en el núcleo más íntimo. Lo mismo en el caso de Cynthia Silvera, el último capítulo, que es una chica que afortunadamente no murió. El ex esposo de ella le dispara a sus 2 hijos, a los hijos de él y a los hijos de ella también, y de no mediar una intervención policial que terminan abatiéndolo, el final pudo haber sido otro y mucho más trágico. Y también ahí, con Cynthia, lo que pretendí fue decir, bueno, ese fue un día de furia de tu ex marido, casi mata a tus 2 hijas. ¿Cómo ha sido tu historia de vida? Entonces empezamos a hablar desde la niñez, la adolescencia, hasta cómo llegó a casarse y tener 4 hijos con alguien con quien ella misma me decía que nunca estuvo enamorado. Entonces me parecía que estaba bueno también ir hacia atrás y recrear lo que ha sido su vida para explicarnos un poco eso que dice Facundo Ponce de León, ir al origen, ¿no? ¿Qué crees que es lo que falta del Estado? ¿Compromiso? Para empezar, legislar algunas leyes que están en proyectos de ley y no se han legislado. Pero en otros casos, falta que se haga cumplir el protocolo, porque los protocolos están. Entonces, si las leyes están, si el protocolo está, lo que falta es que se haga cumplir, mayor celeridad. He leído informes del Ministerio del Interior que dicen estar muy preocupados por el asunto. Bueno, casos como el de Valeria Sosa no pueden repetirse. Y en Cynthia Silvera, por cuestión de minutos, el desenlace pudo haber sido otro, de no mediar por un policía arriesgado, valiente, que entró a esa casa e hizo lo que tenía que hacer, pero la policía no lo desarmó. Es cierto, él tenía una denuncia policial de un día antes, pero fue cuestión de tiempo. Supongo que Bonomi debe haber puesto las barbas en remojo con el caso Valeria Sosa y esperemos todos que no vuelva a repetirse algo así.